Hola, bienvenido a Voz Informativa. Esto está textual del discurso de Javier Milei. Se le escuchó decir al ministro de Justicia de Argentina, Mariano Cuneo Libarona, durante su exposición ante la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados este martes. Habían pasado 38 minutos de un discurso en la que el funcionario tenía que explicar las políticas públicas en materia de géneros y diversidades del gobierno de Javier Milei, cuando, en medio de una extensa presentación, en la que dio pocos datos, Cuneo Libarona aseguró: el presidente Milei nos encomendó una tarea técnica y una batalla cultural para recuperar la libertad y los derechos del pueblo, y agregó una frase que no pasó desapercibida: nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología, son inventos subjetivos. También se escucharon murmullos, algunos aplausos y comentarios de confusión tras estos dichos. En ese momento, la diputada Ana Carla Carrizo, de la Unión Cívica Radical, tomó la palabra para recordarle al ministro que una cosa son sus opiniones personales, y otra cosa es la ley. Usted es ministro de Justicia y está obligado a respetar las leyes del Estado argentino. No importa lo que usted piense, lo que importa es que usted estudie. Pero el funcionario, sin apagar su micrófono, le explicó a uno de sus colaboradores, con un insulto común en Argentina, que estaba leyendo textuales del presidente. Sin darle mucha importancia al comentario de Carrizo, redobló la apuesta: esto está en la Constitución, la Biblia, el Corán, la ciencia, la naturaleza del ser humano. Son muchas cuestiones y nos paramos en la igualdad, la Constitución. Acá hay que castigar la violencia, sin género. Las palabras del ministro contrastan con la legislación argentina. En el país, existen leyes como la que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, la de identidad de género y la de acceso integral a las técnicas de reproducción humana asistida. Convenciones internacionales e incluso la Constitución Nacional protegen los derechos de todas las personas en el país sin importar su orientación sexual o su identidad de género. La Constitución argentina, además, es laica y no solo no adhiere a un culto oficial, sino que establece expresamente la separación del Estado y la religión. Entidades como la Asociación Americana de Psicología, entre muchas otras, explica que el género se refiere a las actitudes, sentimientos y comportamientos que una cultura asocia con el sexo biológico de una persona, es decir, que el género es una construcción y una identidad social y puede haber distintos tipos. La identidad de género puede o no estar alineada con el sexo que se le asignó a una persona al nacer. Cuando están alineadas, la persona es cisgénero, y cuando no están alineadas, la persona puede identificarse como transgénero, no binaria o ambas. Cuneo Libarona rechaza ese marco cuando enuncia en su discurso que se acabó el género. Lo mismo sucede al abordar violencia de género. En Argentina, la Ley 26.485 castiga este tipo de delito y busca traer soluciones a ese tipo de problemas, en un país donde según cifras oficiales cada 35 horas una mujer muere víctima de un femicidio. Pero hubo otros dos momentos polémicos de la exposición del ministro. El primero, la falta de respuestas del Estado de algunas de las iniciativas más importantes de acompañamiento a las víctimas de violencia de género. Esta semana se publicó en el Boletín Oficial una reforma legal que debilita el programa Acompañar, destinado a darles herramientas a las mujeres que sufren este tipo de violencia, entre otros medios, a través de un subsidio para que puedan salir de los lugares en donde fueron violentadas, frecuentemente dentro del ámbito familiar. Según la reforma, este acompañamiento disminuye desde 6 a 3 meses e incluye un requisito con el que muchas veces las víctimas no cuentan: una denuncia policial que ratifique la situación en la que se encuentran. En su intervención, la diputada Carrizo explicaba por qué es importante que las mujeres puedan acceder a este programa sin una denuncia policial. Menos del 20% de las mujeres víctimas de femicidio van a hacer la denuncia a la policía porque tienen miedo, y cuando viven en lugares pequeños, más miedo aún. La mayoría muere en sus casas con el femicida adentro al frente de sus hijos, aseguró. El ministro no contestó con detalles ni dio datos concretos, pero insistió con medidas judiciales para ayudar a las víctimas y retrucó: comparto lo que usted dice de políticas,
políticas para combatir la violencia en general y para todos, igualdad ante la ley. Una vez más, evitó mencionar la violencia de género. Desde su comienzo, el gobierno de Milei apuntó sus cañones contra el Ministerio de la Mujer, al que convirtió en una subsecretaría no bien asumió, y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, que disolvió recientemente. El impacto de esas medidas aún está por verse, pero eran áreas clave contra ese tipo de violencias. El segundo momento fue cuando el ministro puso sobre la lupa supuestos casos de denuncias falsas, sobre las que la justicia toma determinaciones, y contó que durante su carrera como abogado penalista había visto hechos falsos radicados por fines económicos o venganza u otros motivos, muchos hechos injustos que no fueron probados. Vi el temor de jueces y fiscales frente a organizaciones, la tergiversación de la prueba, y que hay que castigar de la misma manera los hechos activos que producen violencia, las falsedades y los hechos graves que no fueron probados, y pruebas falsas que se presentan en muchos casos. Las intervenciones durante el debate debieron frenarse varias veces porque un grupo del público aplaudía o gritaba, según quien fuera el expositor. Lorena Villaverde, diputada del partido oficialista La Libertad Avanza, confirmó que eran invitados de los legisladores de ese partido. La diputada del Partido Obrero Vanina Biasi aclaró que se trataba de integrantes del Observatorio de Falsas Denuncias, una organización que en su página web se describe como promotora de la transparencia en la recepción de datos relacionados con la problemática de acusaciones falsas en materia de vínculos familiares. En una entrevista televisiva, Patricia Anzoátegui, directora del observatorio, explicó que las falsas denuncias, a las que hacen referencia, suelen ser de abuso y violaciones, incluso en el ámbito intrafamiliar. Gracias por ver el video, Dios te bendiga.